este es el mejor lugar donde podemos estar este día. Yo doy gracias a Dios por haberme permitido estar acá, por darme vida hasta el día de hoy, por haberlos traído a ustedes también y por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Este día nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 5. Me gustaría dar a modo de introducción un poco de información acerca del libro, terminar un poco también acerca de Segunda de Samuel y Primera que terminamos, que prácticamente en la Biblia la encontramos como dos libros diferentes, pero en realidad es un solo libro, ¿verdad? O era un solo libro. De igual manera, Reyes era un solo libro, ese fue dividido, ¿verdad? Pero es más fácil para nosotros encontrar algunos temas y información al respecto, igual que los versículos, ¿verdad? Primeramente, en el libro de Samuel encontramos el primer rey y el segundo rey de Israel, ¿verdad? Bueno, creo que está escuchando. Gracias, hermano. ¿Qué podríamos hablar de David? Sino que es un hombre como cualquiera de todos nosotros, que tuvo muchos errores, pero que de igual manera se dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. El día miércoles estuvimos hablando un poco al respecto de David, de lo que nos había parecido bien, de lo que nos había parecido mal del libro, en una forma de terminarlo también, y es lo que también quería aportar el día de hoy. En un pequeño resumen de Primera y Segunda de Samuel, podríamos encontrar la vida de Saúl, el error de él, la forma en la cual es desechado por el error que comete, aunque bien él da paso al segundo rey que es David, ¿verdad? En el cual se cumple la promesa de Dios en él. Pero de igual manera David se equivoca, al igual que su hijo Salomón y todos los demás reyes después de él. David, el nombre de David probablemente significa favorito o amado, en lo que estoy investigando. Él fue el primer rey que unió a Israel y a Judá, porque si nos damos cuenta estaban divididos. El primero en recibir la promesa de un Mesías según su linaje, muchos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que se encuentra hijo de David, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Saúl falló para el reinado de Israel, y eso lo encontramos en Samuel 15 y 16. Dios da la victoria a David ante Goliat, y es la primera de sus batallas que él logra ganar, no por sus méritos, sino por Dios mismo, ¿verdad? Que le da la victoria. Amén. Él es coronado rey de Judá después de la muerte de Saúl y Jonatán, como pudimos estar viendo nosotros cuando ellos mueren, ¿verdad? Al principio de la Segunda de Samuel, ellos son asesinados, él se quita la vida, y él es coronado rey, ¿verdad? Y él es coronado rey de Israel después de la muerte de Isboset, cuando lo matan y van supuestamente a querer recibir honor de ellos, y él asesina a los malhechores, ¿verdad? Le estoy dando grandes rasgos para no llevar mucho tiempo al respecto de esto, ¿verdad? No es algo tan solamente para que podamos despedir el libro de Samuel, ¿verdad? David comete sus errores, como les comentaba, y la falta de cuidado de su familia lo llevan a tener muchas consecuencias y momentos de mucho dolor y vergüenza en su reinado, además de las guerras que lo estaban rodeando, porque él estuvo más lleno de guerras, y es una de las razones por las cuales no pudo construir la casa de Jehová, ¿verdad? David tenía un sueño de él personal, ver construida la casa de Jehová, porque él se para un día y ve que él está en una casa grande y ve la casa de Jehová en chozas, y él dice: yo le quiero construir casa a Jehová, pero no es lo que uno quiera, ¿verdad? Lo que uno desee. De igual manera, cuando Dios, en el tiempo de Dios, cuando lo quiere, ¿verdad? Y esto lo veremos un poquito más adelante, porque este capítulo habla de ello. Entonces, humanamente podríamos decir: oye, sí es cierto, mira, podría decir, el hombre es más grande y Dios es más pequeño, pero eso no es cierto, ¿verdad? Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No nos vamos a gozar ni poner un lugar donde Dios
va a morar, sino que Él ahora mora en nuestros corazones. No hay lugar donde Él habite, no hay paredes que lo puedan contener. Él es grande, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, prácticamente solamente podemos nosotros ser humildes y temblar a su palabra, ¿verdad? Humillarnos ante Él y la humillación no se tiene que demostrarse a los demás siendo testigos suyos, ¿verdad? Y este versículo lo encontramos en Isaías 66 y se repite en Hechos capítulo 7. Ahora sí entramos en una pequeña introducción del libro de los Reyes. El autor del libro de los Reyes es desconocido, no se sabe quién lo escribió, aunque se piensa que debido a las frases o modos de escritura puede ser atribuido a algún profeta como Esdras, pero en realidad no hay más referencias y el libro no da ningún escritor, ¿verdad? Ni nos reconoce ninguno por medio de él mismo. En el libro de Moisés encontramos que dice que Moisés lo está escribiendo, pero en este libro no encontramos ninguna referencia, entonces prácticamente es un autor desconocido, ¿verdad? El propósito de los libros de los reyes, que sería uno solo, el libro de Reyes, 1 y 2, demostrarnos que ningún rey es capaz, ¿verdad? Ni más sabio, ni podría compararse a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, ¿verdad? No hay ninguno de los reyes en esta parte donde podemos decir él se podría igualar a nuestro verdadero Rey, sino que solamente es para que podamos nosotros observar la falla del hombre y la perfección de Dios, ¿verdad? Es el propósito principal de este libro. Este libro nos narra la etapa final de la vida de David, seguidamente y conectado con Samuel. No hay desconexión alguna. Todos los libros nos van a llevar una continuidad, ¿verdad? Uno tras otro. Y es una de las partes principales de la Biblia, que nunca vas a encontrar otro libro que esté conectado con otro libro, con otro libro, con otro libro. Al final de cuentas, 66 libros, ¿verdad? Este es uno de los puntos principales por los cuales la Biblia es algo asombroso, que nunca más se ha podido encontrar en ningún tiempo en la vida del hombre, ¿verdad? En este libro contemplaremos una nueva etapa también para el pueblo de Israel, continuando con muchos reyes llenos de fallas y cosas buenas también y cosas malas, ¿verdad? No solamente cosas malas. Este día estaremos estudiando Primera de Reyes, capítulo 5, como les decía al principio, y para eso quiero que oremos. Padre eterno, te doy las gracias en esta mañana por mis hermanos, por mi vida misma, Señor, por la forma en la cual tú nos dejaste este libro, en el cual podemos encontrar referencias tuyas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el camino que has abierto a nosotros, Señor, a poder llegar a ti, a poder estar en paz contigo, a poder reflejarlo a otros, Señor, a poder ser dignos de llamarnos hijos tuyos, Padre. Te damos las gracias, Padre, por la virtud que nos da. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Habla conforme a tu voluntad en nuestros corazones, que podamos ponerla por obra. Y, Señor, que podamos nosotros ser sensibles a ella y que podamos contestarte de una forma adecuada a la cual tú nos estás hablando, Padre. De alguna manera te pido que obres en la vida de nuestro pastor, que estés hablando a muchas personas por medio de él en este momento y que todo lo que él está haciendo, Señor, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 5, que tu Biblia trae encabezado, dirá ahí pacto de Salomón con Irán. En este capítulo nos encontramos ya un poquito adentrados porque aquí ya Salomón ya fue coronado rey. Y como lo veíamos entre semanas, vamos a ver de que los que están leyendo WhatsApp, ¿verdad? Que le van a llevar un conteo ahí de cada capítulo. Vamos a ver la forma en la cual esto iba ocurriendo, ¿verdad? En el primer capítulo encontramos que ya David está prácticamente viejo, ya está en cama. Uno de sus hijos, prácticamente el mayor que quedaba, intenta hacerse hijo, ¿verdad? Intenta hacerse rey. Pero esto no era el propósito de Dios. Cuando algo no es el propósito de Dios, el propósito de Dios va a cumplir, sea como sea, ¿verdad? En este punto, él intenta hacerlo a su manera, lo cual se da cuenta la mamá de Salomón por medio del profeta, y ellos tienen una estrategia por la cual llegan al rey y le recuerdan la forma en la que él había prometido y la que Dios había prometido quién sería el próximo rey, y ellos logran derribar esto que estaba levantando, ¿verdad? En contra del reinado, ya que al ser rey Adonías había la posibilidad de que tanto la mamá como Salomón muriesen, porque era lo que se hacía en aquellos tiempos. Cuando fue rey David, él tenía la posibilidad de poder asesinar a toda la descendencia de Saúl, ¿verdad? De la misma manera, al ser el rey, él podía deshacer completamente también esa familia si él lo deseaba, ya que sería el linaje de él, siguiendo la continuidad, ¿verdad?, de lo que se practicaba en aquellos tiempos. Lo cual no había ninguna diferencia, porque ellos habían pedido rey, ¿verdad?, a Dios, que querían poner a un lado a Dios y tener ahí un rey como que los guiara, como que los protegiera, como que los llevara a la guerra, cuando ellos fallaron en ese tema también.
Entonces enseguida esto es detenido. Salomón muestra misericordia y lo deja ir, pero él muestra que su corazón sigue endurecido, porque él, al pedir la muchacha que había cuidado a David, su padre, está prácticamente queriendo nuevamente ser reina y queriendo destronar otra vez a Salomón. Entonces Salomón en este punto sí dice, pues ok, tú pagarás conforme a tus hechos, y es la forma en la cual esto termina, ¿verdad? Seguidamente Salomón es coronado rey de Israel, es ungido, y vemos de que Dios le da algo a él que no le da a otras personas más, y dice que él va a ser el único prácticamente en tenerlo, y es la sabiduría, lo cual lo hemos reflejado en Proverbios, en Eclesiastés. Encontramos tanto consejo, hermanos, en esos libros. Cuando uno lo va leyendo se puede ver prácticamente todo lo que está diciendo ahí. Es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Como cuando dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Normalmente nosotros decidimos apoyarnos en nuestra propia prudencia y después buscar a Dios, lo cual es lo contrario, ¿verdad? Primero tenemos que fiarnos a Él con todo nuestro corazón y después hacer la voluntad de Él nosotros, ¿verdad? Con nuestros hechos. Pero prácticamente pueden dedicar su tiempo a leerlo y poder marcar y ver donde Dios les está hablando en sus vidas conforme a la palabra también, ¿verdad? Él recibe esto, ya que él no pide para sí nada, él no pide para sí riquezas, él no pide para sí, él solamente pide sabiduría para poder guiar a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Al Dios ver el corazón de él y la humildad que tenía, él le da todo lo demás, ¿verdad? Igualmente, como dice que lo busquemos a él primero y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, en esta parte él lo estaba haciendo, ¿verdad? Estaba buscando primero agradar a Dios, y después él fue bendecido, ¿verdad? De parte de Dios por lo que él estaba haciendo. Vemos sus partes de su sabiduría, como nos compartió el hermano Tacho esta mañana, en la forma en la cual lograba ver conflictos y resolverlos. Y aquí en este capítulo también vamos a mirar una forma en la cual Dios declara que Él le ha dado sabiduría también. Comenzamos en el versículo 1, hermano, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Y este versículo nos da mucha información al respecto también de David, ya que Hiram, el rey de Tiro, no es una persona del pueblo de Israel. Tampoco podríamos decir que es un descendiente. Prácticamente es una persona apartada, ¿no? Podríamos decir nosotros como ahora cristianos, él no es cristiano, de esa manera que es el rey de Tiro, ¿verdad? Una forma más fácil de entenderlo. Hiram significa hermano del altivo. Se le llama Hurán en crónicas más adelante. El historiador Josefo nos da información adicional de este individuo. El historiador Josefo es un historiador judío de la antigüedad, hijo de Abi-Baal, que significa mi padre es Baal. A los 19 años, Hiram sucedió a su padre como rey de Tiro, al norte de Israel. Reinó alrededor de 34 años y se afirma que murió a los 54, aunque la Biblia parece mencionar que reinó más años. En 2 Samuel 5:11 lo vamos a mirar cuando él manda madera a David y mano de obra también, ¿verdad? Vamos a encontrar de que en esta parte está haciendo tratos con Salomón y está mandándole madera, está mandándole cosas. Pero también David había dejado muchas cosas ya preparadas para este templo. Y eso lo vamos a encontrar más adelante en Crónicas también, cuando no me quiero adelantar tampoco a ello, ¿verdad? Entonces, este hombre, este rey, dice algo muy importante en este versículo. Dice que Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos, que podían ser embajadores, a felicitar a Salomón por haber sido rey de Israel. Luego de que escuchó que había sido ungido por rey, ¿verdad? En lugar de su padre. Porque Hiram siempre había amado a Israel. Y esto es muy interesante porque podríamos decir, oye, tú eres cristiano, no te juntes con ningún mundano. Pero no es cierto, ¿verdad? Esta persona estaba reconociendo a Jehová más adelante por medio de David, siendo que él no era de ahí. Él estaba reconociendo la sabiduría de David, la sabiduría de Salomón, y estaba reconociendo la sabiduría de Dios en este movimiento, solamente por medio de haber conocido a David, ¿verdad? En el versículo 2 dice, entonces Salomón envió a decir a Hiram, y aquí está la respuesta, ¿verdad? Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, tu Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies.
encontramos más información al respecto. Dice, tú sabes que es una persona que sabía, que tenía compañerismo con David, que reconocía y sabía lo que David andaba haciendo, porque le dice, tú sabes que él no pudo construir casa a Jehová. Era una persona que sabía la vida de David. ¿Cómo él lo sabía? ¿Cómo él sabía que él no había podido construir casa a Jehová? Era porque eran amigos. Él le tenía una persona que era su amigo, que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que prácticamente él le estaba dando buen testimonio a esta persona, ¿verdad? Entonces le dice que él no pudo edificar casa a nombre de Jehová por las guerras que le rodearon. Y esta era parte por la cual él no había podido construirle la casa a Jehová. Aunque al principio vemos como que sí, el profeta le dice, hazlo que tú, hazlo, pero como que se precipita y le dice, no sabes qué, Jehová dice que no lo vas a hacer tú. Y para eso lo voy a llevar allá, ¿verdad? Para que no diga que estoy inventando. Y lo voy a llevar, que vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, un poquito más atrás, no pierdan su mano de Primera de Reyes. Y en 2 de Samuel 7, el capítulo 7, ¿están ahí? ¿Ven? Y si no sé, mal recuerdo, el hermano Víctor nos compartió al respecto, ¿verdad? No hace muchas semanas atrás. 2 de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Prácticamente este es un pensamiento carnal, porque no está reconociendo de que Jehová es el creador supremo de todas las cosas. Jehová no habitaba en ese lugar, era el lugar donde él se presentaba al pueblo de Israel. Pero esa no era la casa de Dios. Dios no habita en casas en casas de ladrillos, ni hay nada que pueda detenerlo, ¿verdad? Seguimos en el versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Esta es una respuesta muy anticipada a la respuesta de Dios, porque le está diciendo, anda y haz lo que Jehová ponga en tu corazón. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es una pregunta. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo para que a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cerdo? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Y encontramos que Jehová prácticamente le dijo, tú no la construirás, será tu hijo. Y el versículo 14, y hasta prácticamente Salomón lo describe también en el Proverbio 3, ¿verdad? Donde dice de que el Dios al que ama como hijo lo disciplina también, ¿verdad? Porque él supo también de la disciplina, como David también lo supo. Prácticamente él no sería quien le construiría casa. No es lo que el hombre quiera, sino que es lo que Dios quiera y el tiempo que Dios quiera, ¿verdad? No debemos de confundirnos en eso, sino que hay que dejarle el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando Él desea hacer las cosas, Él las hará conforme a su voluntad, ¿verdad? Si regresamos entonces a Primera de Reyes 5, ¿no? Versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer.
Ahora, en este versículo encontramos algo que llama la atención. Ustedes saben quién es el único que puede darnos paz. Cristo. La paz que nadie nos puede dar, solamente la puede dar Cristo, ¿verdad? Era una cosa de las cuales, por las cuales David no pudo construir la casa, porque él era un hombre de guerra. De igual manera como los instrumentos que se usarían en la casa no serían metálicos, ¿verdad? Sino que sería todo más en paz, como lo que solamente él estaba reflejando, esa paz que él da, ¿verdad? Y es lo que él le dice en este versículo: ahora Jehová mi Dios te ha dado paz, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Pero esto tuvo que hacerse algo al principio. Tuvo David que haber peleado, tuvo que haber ido a la guerra y tuvo que haber salido victorioso también de ello, ¿verdad? No por su fuerza, sino por la de Jehová. En el 5, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló, a nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y aquí está la promesa, ¿verdad? Las promesas de Dios se van a cumplir, ¿verdad? Y eso lo podemos tener certificado. Y lo vamos también a encontrar más adelante, ¿verdad? Les voy a leer un versículo, no tienen que buscarlo, ¿verdad? Yo solamente se lo voy a leer. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, ¿verdad? Entonces ese es el versículo que le estaba mencionando. La decisión que toma aquí Salomón no es personal, sino en respuesta a la promesa de Dios hecha a David su padre. Podríamos pensar al principio, porque dice: yo por tanto lo haré, pero en realidad lo que él está haciendo no es tomando una decisión por sí mismo. Él está dando la respuesta a la promesa de Dios y cumpliéndola, ¿verdad? Porque dice que según lo que Jehová había hablado, no lo está haciendo porque él lo deseaba hacer, como David dijo: yo lo haré, sino que lo está haciendo en respuesta a la promesa de Dios. Nosotros podemos actuar por nuestras propias fuerzas y podemos actuar en respuesta a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si actuamos por nuestras propias fuerzas, nos estamos dirigiendo por nosotros mismos, por nuestra carne. Si actuamos por lo que Dios dice, nos estamos guiando por la manera correcta como debemos de guiarnos. En esta manera, Salomón está actuando sabiamente, está actuando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? En el 6, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dices, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y aquí le están mandando al rey, le está pidiendo en buena manera de que por todo lo que él sabía, por la forma en la cual Dios había actuado y él había mirado la mano de Dios moviéndose, que él hiciera esto. Le está demandando algo, le dice que le ayude a la construcción del templo, que lo vamos a encontrar en el capítulo 6, en el que sí. Entonces la respuesta de él va a ser positivamente, ¿verdad? En el 7, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y aquí estamos viendo evidencias de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, ¿verdad? Y no solamente lo vemos nosotros, o lo veían ellos en aquellos tiempos, sino que todo el mundo lo podía ver, ¿verdad? De que Dios le había dado esa sabiduría, es tanto que venían de otros lados a mirarlo. Y en este punto, este rey está reconociendo y viendo la sabiduría que Dios le había dado, que Dios había tenido, ¿verdad?, al poner a Salomón, al poder, que le dio un hijo sabio a David para poder guiar a este pueblo tan grande, ¿verdad?, y numeroso. Y es lo que él había pedido, sabiduría para poder guiarlos, ¿verdad?, conforme a lo que Dios mandaba. En el 8, y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Esta es una respuesta positiva a la petición de que le estaba haciendo Salomón acerca de poder conseguir esto, ¿verdad? Y vamos a ver el proceso en el cual ellos lo estaban haciendo, ¿verdad? También me llamó la atención en la primera parte cuando dice que Hiram se había alegrado en gran manera, ¿verdad? Porque está reconociendo y viendo y se alegra de que Jehová está obrando en la vida de él y en la vida de Salomón, ¿verdad?
En el 8 veremos de que y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la de ciprés. Esa expresión es como diciendo: ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo, sí lo haremos, ¿verdad? Y veremos que esto está cumplido más adelante. En el 9, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y te enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y ahí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Prácticamente va a haber un pago a cambio de ello. Él está diciendo la forma en la cual será. Ok, está bien, nosotros la vamos a cortar, la vamos a amarrar, la pasaremos a forma de balsa, la desamarraremos al otro lado, tu gente que la tome y que se la lleve, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Pues nuestra familia debe tener hambre, ¿verdad? Dando de comer. Y aquí va a haber un pago, ¿verdad?, respecto a ello. Ellos van a recibir el pago y van a dar la madera, van a estar trabajando en equipo. Hay un pacto entre ellos dos y se está llevando a cabo, ¿verdad? En el 10, dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, ¿verdad? Había abundantemente la que necesitaba, y vamos a ver más adelante todo lo que ya su padre había conseguido, y más aparte, ahorita vamos a ver la mano de obra que se utilizó para ello, y todo lo que se dio a cambio de ello también, ¿verdad? En el 11, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año, ¿verdad? Y los que no saben qué son 20,000 coros de trigo, pues yo tampoco sé, así que ahí le buscan. No se crean, estoy jugando. Estoy jugando, no se crean, ¿no? Para que se rían un poco. Ok. Eran prácticamente 100,000 canastas, ¿verdad? El tamaño de las canastas se lo investiga, así que sí lo buscan. Pero sí, prácticamente pues es mucho, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que es mucho, ¿verdad? Es bastante, no era poquito lo que se estaba dando por ello. Eran grandes cantidades, eran numerosas, era bastante, ¿verdad? En el 12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. El aceite tampoco le dije, ¿verdad? Y 20 coros de aceite. El aceite prácticamente eran 110,000 galones de aceite que le daba también, ¿verdad? Era lo que le daba cada año. En el 12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Aquí encontramos el pacto que están dando, ¿verdad? Están diciendo: ¿sabes qué? Ya trabajaremos de esta manera, lo haremos así. Está bien, trato hecho, ¿verdad? Así lo haremos. Entonces está haciendo un trato, como lo decía al principio. Podríamos decir nosotros que no podemos hacer trato, pero siempre y cuando estemos cumpliendo la voluntad de Dios, podemos nosotros hacer un trato, siempre y cuando no estemos en contra de la voluntad de Dios o en contra de lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Porque en este punto podríamos decir: oye, David estaba mal en esto, pero no, en realidad estaba bien. Y Dios está usando a unas personas incrédulas para poder llevar a cabo lo que es su propósito y su deseo, ¿verdad? Y eso lo veremos también más adelante. En el 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Y decretó leva significa de que era trabajo forzado, o que los forzó a trabajar, o prácticamente sería como en nuestros países en tiempo de guerra. Todo el que vive en el país, todo hombre, está obligado a hacer el servicio militar, ¿verdad? Y hay muchos de que pasan en las calles, y eso sucedió en mi país hace mucho tiempo, y cuando veían a los hombres en los parques, los levantaban y se los llevaban forzadamente a servicio militar, porque tenían ellos que servir al gobierno, ¿verdad? Prácticamente Salomón aquí lo que está haciendo es que lo está poniendo a trabajar para un buen propósito, lo está poniendo a trabajar forzadamente para que puedan construir la casa de Jehová, ¿verdad? Pero vamos a ver de que ese trabajo no es esclavizante, ¿verdad? También de esta manera. Entonces dice: y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, en el 14, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, y viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y ya don Hiram estaba a cargo de aquella leva. Entonces prácticamente no era un trabajo esclavizante, ellos trabajaban un mes y descansaban 2 meses, y así se estaban turnando, ¿verdad? Y es la forma en la cual estaban trabajando, y que estaba construyendo esto, ¿verdad? Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. ¿Se imaginan eso?
sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. Y esto también me llevó a pensar en tanto número y decir, ¿sabes qué? En realidad aquí tenía que haber coordinación, aquí tenía que haber sabiduría de parte de Salomón para poder movilizar toda esta gente. La sabiduría que Dios le había dado para él poder estar a cargo de una construcción que podríamos decir está fácil, nomás era una réplica del tabernáculo, pero no, en realidad Salomón necesita sabiduría para saber dónde colocar la gente, dónde conseguir la madera, dónde conseguir las cosas que se necesitarían, qué calidad usar, cómo usarlo, cómo hacerlo, hacer los tratos como en este trato que está haciendo. Este solamente es uno de los tratos que le está haciendo, pero él tuvo que tratar con personas que pudieran mover la madera, con personas que pudieran estar cortando, con personas que pudieran estar jalando el material, y tenía que tener todo esto bajo control, ¿verdad? Siendo él el principal a cargo de toda esta obra. En el 17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y en el 18, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Otra vez más, investigué también Jebal. Dice que es una ciudad Fenicia situada en un promontorio del Líbano que mira hacia el Mediterráneo, de donde el rey Hiram envió hombres que cortaran y prepararan la madera y la cantería para labrar la casa de Dios. Nuevamente, estas personas trabajando para la casa de Dios, aún no siendo ellos israelitas, ¿verdad? Pero ayudando a que se cumpliera esta obra. Me llamó la atención el 17, y dice que mandó el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa. Y esto habla de que para el Señor es lo mejor, ¿verdad? La mejor calidad. Lo mejor que ellos podían conseguir es lo que iban a utilizar para la casa del Señor. No iban a utilizar cualquier piedra que encontraran tirada por ahí, sino que siempre iban a ocupar el mandato de Salomón. Ellos lo estaban reconociendo como su rey. Él estaba reinándoles a ellos. Y ellos estaban siendo obedientes y hacían todo esto para él. Y estaban trabajando por un propósito juntos, ¿verdad? Nosotros, como creyentes, si nosotros creímos ya que Jesucristo es nuestro Rey y que Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, nosotros tenemos que reconocer y ser humildes a Él también y a su palabra. Poder humillarnos a Él, poder corresponder a lo que Él haga en nuestras vidas, poder seguir a sus propósitos, poder pedirle guianza a Él, poder ser nosotros con un corazón abierto a lo que Él quiere hablar en nuestras vidas y poderlo poner por obra, ¿verdad? También. Ahí surge una pregunta: ¿es Jesucristo tu Rey? ¿Es Jesucristo mi Rey? ¿Es Jesucristo quien reina en nuestras vidas? ¿Verdad? Y si lo es, seamos humildes, hermanos. Escuchémoslo a Él y seamos obedientes a su palabra. Porque Dios ha hablado. Espero que Dios haya hablado de sus vidas también. Yo sé que todos, ya que deseamos pasar a aquel lado, están todos invitados a pasar a tener un momento de compañerismo. La invitación es para todos. Si aún no han recibido a Cristo como su Señor Salvador, Él está ahí todo el tiempo. El amor de Él nos impulsa a quererlo, a amarlo, a servirle y a querer estar todo el tiempo al servicio de Él. Debemos de ser obedientes a su palabra y si Él habla en nuestros corazones, no nos endurezcamos a Él. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias por tu